tardes a todos. Soy Ángel Galvez, soy gestor de carteras en GPM Broker, y también gestiono en la web carteratrading.com. Soy trader especializado en opciones y un poco son los modelos o el tipo de trading que realizo en GPM, y un poco este seminario va a ser para comentar qué es el Income Trading con opciones, ¿vale? Que es ese tipo de operativa con opciones, el cual pues nos permite sacar partido de movimientos laterales levemente alcistas o moderadamente bajistas. Vamos a ver un poco qué es ese concepto. Este es un seminario que di hace un año aproximadamente, cuando gestionaba un compartimento en Esfera Capital, pero bueno, por circunstancias pues, y sobre todo por limitaciones operativas, pues he preferido continuar mi camino, afortunadamente, en GPM, ¿de acuerdo? Y aquí lo hago en formato de gestión de cuentas. Pero básicamente como decía, es un seminario que realicé hace un año, lo he reeditado, lo he ampliado un poco y bueno, lo he actualizado un poco acorde a las dudas, a las consultas, a las sugerencias que he recibido durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Así que bueno, entiendo que se ve bien en mi pantalla. Sí, pues empezamos, ¿vale? Este es un poco mi perfil, ¿vale? No tiene mayor importancia. Operaciones desde 2010. Y bueno, primero me dediqué al mundo del trading cuantitativo, análisis cuantitativo, desarrollé un software de opciones y finalmente pues bueno, me decidí por aquello que me generaba más robustez, aquello con lo que me sentía más cómodo. Al final esto del trading pues también es una forma de buscar aquello donde te sientas más cómodo, en definitiva, ¿no? Vale. ¿Qué son los modelos de gestión alquimia? Muy rápido. Son modelos de gestión de cuenta con opciones realizados en Interactive Brokers bajo mandato de GPM, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hacemos es combinamos estrategias que tienden a generar largas rachas de operaciones, ¿de acuerdo? Y rendimientos positivos, lo que se llama income trading. Además, con un avanzado sistema de coberturas bajistas constantes, también con opciones financieras, ¿de acuerdo? Un poco en esa línea, un poco en esa línea es donde, pues, básicamente dedicamos todo nuestro trabajo, toda nuestra monitorización a buscar un equilibrio constante, ya lo veremos a lo largo de este seminario, entre ambos enfoques. No es posible hacer income trading si no tienes coberturas, ¿de acuerdo? Y no es posible financiar coberturas si no tienes income trading, al menos en los primeros compases de tu operativa, ¿de acuerdo? Una de las ventajas de GPM para operar es que permite operar con Interactive Broker. Y Interactive Broker permite a su vez el uso de garantías Margin Portfolio y Spam, ¿de acuerdo? Y eso la verdad que optimiza muchísimo el uso del capital, emplazando las garantías justas que necesitan. Las garantías, en este caso, para opciones o futuros, digo para las cuentas más pequeñas, no son aquellas que dicta tu máxima pérdida, ni mucho menos. Se utiliza una serie de algoritmos que a veces reducen hasta 8 y 10 veces el número de garantías que te cargan. Eso no significa que debas de ir 8 o 10 veces más apalancado, ni mucho menos, ¿de acuerdo? De alguna forma, pues hay que buscar siempre el equilibrio entre máximo drawdown o del drawdown que queremos asumir, apalancamiento y sensibilidad de la operación, ¿vale? Aunque bueno, siempre se busca esa delta neutral que algunas personas que tengan un conocimiento de opciones pues sabrán un poco qué es, ¿vale? Y en este seminario, este webinar, lo que vamos a tratar de introducir las características, las fortalezas y también las debilidades que tiene este tipo de operativa, ¿vale? Yo os digo, es un enfoque operativo más, a mí el que más me convence, pero no tiene por qué ser el mejor. De hecho, no hay ninguno que sea mejor ni peor. Simplemente aquí lo vamos a exponer y un poco os voy a lanzar cuál ha sido el, el periplo o un poco cómo he llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos todos y arrancamos, ¿de acuerdo? Los contenidos un poco que vamos a ver. Conocer el concepto de income trading con opciones, ¿vale? De un punto de vista práctico y operativo. Vamos a entender los riesgos que supone operar este tipo de estrategias si no se cuenta con un detallado plan de coberturas en todo momento, ¿de acuerdo? Es importante. Es decir, no me vale que tú me ganes un 5% todos los meses cuando un solo mes negativo puede quitarte un 8%. Y lo que es mejor, no vale que un simple crash de mercado, un simple, esporádico, pero de vez en cuando aparece un crash de mercado, te destroce la rentabilidad de 2 años, 2 años y medio, 3 años, ¿vale? E incluso alguna barbaridad más que he visto, ¿de acuerdo? Vamos a ver también un pequeño acercamiento muy leve de qué son las garantías Margin Portfolio,
y garantías spam, ¿vale? Sobre opciones ofrecidas por Interactive Broker, un leve acercamiento, muy leve. Y este seminario, como digo, tratará de introducirnos en las bases operativas, ¿vale? Y esta filosofía de inversión de estos dos modelos. Estos dos modelos es el income trading y el plan de cobertura, ¿de acuerdo? Estos dos modelos se unen en lo que después llamaremos los modelos alquimia, que hemos bautizado como modelos alquimia. Más información, pues hemos creado esta web, cartera de trading. Recién estamos empezando a operar, abrir las primeras posiciones de cada uno de los modelos y 3 modelos en GPM, y es donde pues volcaremos tanto seminarios de este tipo, seminarios encerrados, seminarios abiertos, la grabación de estos seminarios, como la evolución de estos modelos, ¿vale? Y algunas cosas más que iremos poniendo en los próximos semanas, meses, ¿de acuerdo? Vale. Pues empezamos, entramos en materia. El income trading con opciones, ¿de acuerdo? El income trading con opciones, ¿vale? Es un conjunto de estrategias diseñadas para maximizar dentro de lo posible nuestras probabilidades de obtener beneficios de forma recurrente y constante con el tiempo. Creo que para esto lo mejor es un gráfico. Fijaros, yo voy a operar en base a un rango, ¿de acuerdo? El trading con opciones, a diferencia de lo que, o al menos el trading con opciones real, la realidad del trading con opciones, ¿de acuerdo? Es lo siguiente, es mucho más visual, mucho más gráfica de lo que las personas creen. Todo el mundo, cuando piensa en trading con opciones, piensa en grandes libros, ¿vale? Teóricos, muy matemáticos, y no, os aseguro que es mucho más visual. Obviamente, esta es una imagen cogida con Software Ocean View. Yo personalmente utilizo One, Ocean Explorer, pero bueno, básicamente este es un poco nuestro enfoque, ¿no? Una zona de rango dentro de la cual, cuando el mercado evolucione y se introduzca como si fuera una red de pajarillos, el ejemplo que siempre pongo, la posición va a obtener beneficios y también tenemos una zona de pérdida, ¿de acuerdo? Para ello contamos siempre a nuestro favor con dos factores. Uno, el irreversible efecto del paso del tiempo. Si yo tengo, se llama Z, Z positiva, que cada día que transcurre voy a ganar $20 en mi posición, aproximadamente después de 5 días habré generado aproximadamente unos $100. Digo aproximadamente porque tampoco es una cuenta exacta, ¿de acuerdo? Son estimaciones que hacen los software y yo digo siempre en plan coloquial que es como el mapa del tiempo. Sabemos aproximadamente dónde va a caer un chaparrón, pero no exactamente en qué metro cuadrado va a caer, ¿de acuerdo? Ni cuántos litros va a caer en ese metro cuadrado. Pues no son como, digamos, como brújulas, como orientaciones, pero benditas orientaciones, ¿de acuerdo? Y segundo, la tendencia a la lateralidad de los mercados financieros. Los mercados financieros, aunque hayamos pasado recién un escenario muy convulso, ¿vale? Un escenario con una caída tremenda de los mercados, la caída más rápida de la historia, en mercados laterales alcistas suelen estar el 80% del tiempo en lateralidad. Fijaros aquí que tuvimos la caída de final de 2018, después de 2019 el rebote, y fijaros cómo tenemos tramos de una lateralidad interesante. Lateralidad que utilizando rangos de este tipo, pues perfectamente hubiéramos obtenido beneficios cuando la renta variable normal, el propio índice, difícilmente hubiera obtenido una rentabilidad positiva. Es decir, una lateralidad, cuando aquí nosotros hubiésemos tenido beneficio, 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 beneficio. Aquí igual, beneficio, 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 cuando apenas hemos tenido solo esta tendencia y este incremento, ¿vale? Del valor de los índices. Aquí obviamente nos hubieran puesto un poco contra las cuerdas a nivel de drawdown, pero nada grave, ¿de acuerdo? Y también tenemos pequeños retazos, digamos, de lateralidad, ¿vale? Hasta aquí, pregunto, ¿se entiende todo? ¿Todo lo puesto? ¿Sí? ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? Vale, pues continuamos. ¿Qué es esto? Pues obviamente el gráfico, ¿vale? Uno de los gráficos, en este caso un Iron Condor, que hay que explicarlo porque si no, no se va a entender el resto del seminario. Un gráfico el cual dice que hoy, recién abierta posición, esta será nuestra curva de beneficios, arriba y abajo, arriba y abajo. Si el mercado cae, vamos a entrar en pérdidas. Pero dentro de 15 días, esta posición ya estaría aquí, en zona de beneficios. Esta aquí arriba es zona de beneficios, zona de pérdida, caída del subyacente con respecto al ahora mismo, caída, subida del subyacente con respecto a ahora mismo. Y este rango de beneficios es nuestra estrategia a vencimiento. ¿De acuerdo? Cuando venzan las opciones. ¿De acuerdo? Concretamente dentro de 45 días, por eso es T más 45. Por lo tanto, vemos cómo nos interesa permanecer dentro de este rango y el mero paso del tiempo, el cual es irreversible, nos irá llevando a zona de beneficios. Es muy importante que entendamos este gráfico. ¿Se entiende?
Repito, zona de beneficio, zona de pérdida. ¿Dónde está el subyacente? Caída del subyacente, subida del subyacente. Y vemos con el paso del tiempo nos va día a día haciendo escalar aproximadamente un día más, un día menos, hasta llevarnos a zona de beneficio, no tampoco necesariamente a zona de vencimiento. ¿Vale? Importante. ¿Cuál es nuestra labor? Pues cuando el mercado caiga o el mercado suba muy fuerte, recomponer esta posición para que rebalancear esta posición. ¿De acuerdo? Es decir, que esta zona de productividad, esta zona de recuperación, esta zona de paso del tiempo, pues obviamente se ubica aquí. ¿De acuerdo? Esa es tan sencillo y tan complicado a la vez nuestra labor como traders de opciones, porque si el mercado permanece dentro de este rango y no se mueve, simplemente vemos pasar el tiempo. Controlamos y vemos pasar el tiempo. Un poco más en perspectiva, año 2017, pues obviamente es obvio que los mercados laterales y laterales alcistas pues son los más interesantes porque son aquellos que suben de manera más zigzagueante y eso nos viene bien. No obstante, hay un pequeño matiz, no lo puedo contar por falta de tiempo todo en este seminario, pero hay un matiz que dice que cuando la volatilidad se viene ya muy abajo, niveles mínimos, pues no realmente esta operativa le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos opciones para recomprarlas más baratas. Las vendemos, el paso del tiempo hace su trabajo y las recompramos más baratas. Si la volatilidad está baja, ya lo veremos un poquito más adelante, algunas diapositivas más adelante, si la volatilidad está baja, no puedo venderlas altas, por lo tanto me va a costar más generar beneficios, ¿vale? Eso sí pasó durante gran parte de 2017. Bien, ha quedado claro que el paso del tiempo nos beneficia, pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos con un crash de mercado? Pues fijaros, un crash de mercado, este último, ¿de acuerdo? Que hemos sufrido, en 25 días de mercado hemos caído un 34%, ahí es nada, ¿de acuerdo? La caída más rápida de la historia en puntos, ¿de acuerdo? Bien, febrero-marzo 2020. Claro, Ángel, tú aquí has mostrado un rango de mercado, pero es que esto obviamente se ha salido, vamos, totalmente, rápidamente por la parte bajista y no ha metido en una zona de notables y contundentes pérdidas. Pues sí. Y de hecho, ahí es donde interviene la cobertura. No sirve de nada que yo haya generado un montón de operaciones positivas cuando en un escenario así, o incluso mucho menos que así, simplemente con llegar hasta aquí, de esta forma, pongo en peligro las 10-12 operaciones anteriores. ¿De acuerdo? No tendría sentido, obviamente. Por lo tanto, por una parte tenemos ese componente de income trading. Por otra parte, tenemos esa cobertura que ante un escenario tan convulso como esto, cuidado, tiene que ser muy convulso, con un incremento de volatilidad importante. Esto no es un escenario convulso, esto no es un escenario convulso, esto no es un escenario convulso, no es un crash, ¿vale? Digamos que para nosotros, en nuestros modelos y estudios, un crash es a partir de un 40, 45, 50% de volatilidad implícita, ¿vale? ¿Hasta aquí todo ok? ¿Entendido? ¿Cuántas pérdidas habría tenido tu estrategia en este caso de crash? Pues mira, depende dónde hubiéramos abierto, pero de media entre un menos 3%, ¿vale? Y un menos 6%, ¿de acuerdo? De hecho, el problema que yo tenía en el compartimento, lo comento abiertamente, era que tenía demasiadas limitaciones a nivel, era un broker europeo y tenía demasiadas limitaciones para implantar coberturas, ¿de acuerdo? Implantar coberturas. Entonces, básicamente, me limitó muchísimo la defensa, por una serie de problemas técnicos que había, y bueno, básicamente, pues fue el detonante que me di cuenta que era material y matemáticamente imposible defenderse así, ¿vale? Esto es una operativa que proviene, hay que dejarlo claro, de Estados Unidos y necesitaba las herramientas de Estados Unidos, que por cierto no tienen nada que ver a las herramientas, a las plataformas medias europeas. No digo todas porque no las conozco todas, pero así es. ¿Bien? Pero básicamente en ese rango. Y ahora veréis un poco por qué, ¿vale? Podemos considerar ese rango. Un poco más. Por ejemplo, agosto de 2015, 11% de caída en 6 meses. Vemos que es una tipología distinta. ¿De acuerdo? Una tipología distinta. Bien, pero perfectamente también con un golpe que hizo incluso aquí en el Nasdaq estuvo cerrado porque abrió con un gap de un 10%. ¿De acuerdo? Nosotros nos centramos en Russell y SP500, especialmente en nociones sobre índice SP500 porque son unas que tienen mucho más volumen que Russell y que Nasdaq, por supuesto, ¿vale? Y son mucho más contenidas, especialmente en el caso de los cracks, perdón, de los gaps, ¿vale? No de los cracks.
o de los gaps cuando hay gaps, por así decirlo. Perdón, dicho, de los gaps cuando hay crash, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo y ahora veremos por qué. Otro ejemplo, febrero 2018. Aquí sí fue un crash de volatilidad, ¿vale? Aquí, sin ninguna duda, pues esa cobertura que tenemos, pues la verdad es que ahí hubiésemos conseguido sin ningún problema salir en break-even, incluso con leves beneficios, porque ahí se dio la particularidad de que como todo fue un incremento de volatilidad, una gran parte fue un incremento de volatilidad, la cobertura salvó las pérdidas del income trading y algo más, ¿correcto? ¿Vale? La cobertura no solo limó las pérdidas, compensó las pérdidas del income trading, sino algo más. ¿Por qué? Por el incremento tan tremendo de volatilidad que hubo, ¿de acuerdo? Vale. Y además, algo muy importante. Nada ni nadie nos asegura que una caída de esta dimensión no se dé en fin de semana, con los mercados cerrados. Imaginaros que un país oriental, no digo nombre, ataca a una potencia desarrollada, no digo nombres, ¿vale? Con un arma nuclear. El sábado a las 3 de la mañana. Pues mire usted, hasta el domingo a la 1 no se abren los mercados. Por lo tanto, el gap va a ser muy considerable. Si tú tienes ese rango, ¿vale? Un rango de mercado determinado, arriba y abajo, y esto abre con un gap de un 15%, tú no puedes abrir ninguna posición, un futuro vendido, por ejemplo, si una posición o comprar una put en el mercado Globes, ¿vale? Si cubre la liquidez en ese momento para los compradores, porque todo el mundo quiere comprar y nadie quiere vender. Importante, ¿vale? Por un lado, no sería imposible cerrar las posiciones en ese momento, ni comprar ningún tipo de cobertura. Estaríamos en el mercado y todo puede ocurrir en cualquier momento. Eso sin duda, entiendo que después de lo que ya hemos vivido este año, aunque solo llevamos la mitad del año, entiendo que eso está más que claro, ¿no? ¿Vale? Aquí hay un aspecto importante, la volatilidad. Tres ideas importantes, muy importantes. La volatilidad es el factor que más dinero puede hacer ganar o perder a una opción en menos tiempo. Matizo. La volatilidad no es como Z, que es constante, ¿de acuerdo? Pero en un plazo de tiempo, la volatilidad tiene muchísimo más poder que Z, que el paso del tiempo, para darnos o quitarnos dinero. En este caso, cuando la volatilidad aumenta, ¿vale? Aumenta la incertidumbre, aumenta el miedo y aumenta el precio de las opciones. Nosotros hemos vendido netamente en toda la posición, hemos vendido opciones, ¿vale? Y se incrementa la volatilidad, se incrementa el precio de las opciones. Por lo tanto, nos generan pérdidas. Me dice Leo, yo he operado este último crash de 2020 y era imposible por las horquillas tan grandes deshacerse de las posiciones. Menos mal que estaba cubierto. Exacto, Leo, sí. Es que no queda otra. Y claro, el problema es que como no sabes cuándo va a ser ese crash, ¿vale? Porque obviamente no avisan, es obvio, ¿vale? Tú tienes que tener la cobertura ya montada. Porque, claro, es como hacer un seguro antiincendio en una casa que está ya ardiendo. Pues o no te lo van a hacer o va a ser carísimo. Llega un momento que no tiene sentido adquirirlo, ¿correcto? Pues un poco, por lo tanto, aquí hay que hacer el seguro de la casa antes de que la casa arda, ¿de acuerdo? Esto que, bueno, cuesta en el mundo europeo, ¿no? La escuela europea, implantarlo, es algo que en el trading profesional e institucional de Estados Unidos es algo que se tiene perfectamente claro y perfectamente ubicado. No hay estrategia de income trading, sino una estrategia de cobertura constante, ¿vale? No hay comentarios, no hay discusión posible, porque obviamente es algo obvio, ¿vale? Y además estadísticamente, la estadística te da razón una tremenda claridad. A la mayoría de estrategias de income trading con opciones le suelen perjudicar los incrementos de volatilidad implícita, por lo que he comentado antes. Mayor incremento de miedo, incertidumbre, volatilidad, por tanto, subimos, ¿vale? Bien. Subimos en precio, hemos vendido opciones, nos generan pérdidas latentes. Estos incrementos de volatilidad son especialmente importantes ante fuertes caídas del mercado, obviamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos aquí un pequeño acercamiento a esta idea. ¿Vale? Vemos aquí la caída de 2018, febrero de 2018, donde vemos, ¿por qué marco yo este 20%? Esta línea del 20%. Marco esta línea del 20% porque hasta un 20% se considera una volatilidad razonable, una volatilidad que permite trabajar con ella. Este 18, una volatilidad alta, pero dentro de un canal que el mercado todavía no entra en pánico. Suele ser a partir de un 20 donde ya se suele considerar en el mundillo, pues una volatilidad que empieza a ser alta, ¿vale? Y fijaros aquí, como aquí en la última caída, diciembre, también consiguió superarlo. Fijaros aquí como en octubre, como digo, no es llamativo, aunque puede parecer gráficamente muy llamativo,
a nivel de opciones no fue dañino, es decir, no fue un crash, porque la volatilidad no se dispara ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Hasta aquí bien? Vale. Fijaros aquí, el último crash, este de febrero-marzo, llega la volatilidad a un 92%. Fijaros donde dejó el 20%. Aquí sí. Aquí sí, las opciones llegan a un nivel que si no tienes, como bien dice Leo, si no tienes una estrategia que te dé dinero, que sea vega positiva, es decir, que el incremento de la volatilidad le beneficie y que compense la vega negativa, es decir, el daño de la volatilidad de la estrategia income, lo pasan bastante mal con la estrategia income porque se unen dos cosas, ¿vale? La propia caída del mercado, te sales fuera de ese rango que tienes aquí, y aunque tú ajustes tu posición, el mercado corre más rápido que tú, cae más rápido que tú, no te da tiempo a moverla. Esto ya lo haremos en seguidos, en sucesivos seminarios que vamos a hacer por esta vía, en GPM, ¿de acuerdo? Lo que es el concepto de ajuste, ¿de acuerdo? Y después tienes la volatilidad que va en tu contra y la horquilla. Todo el mundo quiere comprar, nadie quiere vender, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si todo el mundo quiere comprar, todo el mundo puja por comprarla y los precios de las acciones son todavía un poco más altos, ¿vale? Es decir, el precio del seguro, de tu seguro anticaída, de tu protección, es todavía más alto de lo habitual, porque es tanto el pánico que se incrementa. Es lo que se llama ensancharse, ampliarse las horquillas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues fijaros, no sé si aquí se ve, ¿vale? Este iconito que hay aquí, pero aquí de haber mantenido la operación quieta, es decir, sin ningún tipo de ajuste, la abrimos en 3.380, fijaros aquí, y el mercado, cuidado, no he puesto toda la caída, ¿vale? Cuando cae a 3.003, pues una operación que máximo nos hubiese generado 2.800 dólares, nos genera aproximadamente 20.000 dólares de pérdida. Y nadie nos asegura que no caiga más. De hecho, este día llegó a estar por aquí abajo. Esta nebulosa de puntos es donde ha cotizado la opción, perdón, en la posición global, toda la posición, durante esta sesión que tenemos aquí delante. ¿De acuerdo? Por tanto, imaginaros, es decir, no tiene sentido que yo en el mejor de los casos pueda ganar 1.500, 1.600, 1.700 dólares, ¿vale? Pero ante un crash de tipo perdiera 10, 12 veces, ¿vale? De hecho, y porque rebotó aquí un poco. Después hubo otro tramo que yo creo que perfectamente nos hubiésemos llegado a 30, 40.000 dólares de pérdida. No está equilibrado, es decir, no puedes perder en un 15 días, 10 días, lo que has tardado en ganar 12, 14, 15, 20 meses. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo peor que puede ocurrirnos? En este caso tenemos un buen ejemplo, pero el mercado está ahí para sorprendernos y lo peor siempre está por llegar. ¿De acuerdo? De hecho, hace 5 meses no pensábamos que podía haber un crash de esa dimensión y llegó en 10 días, pues ya estaba aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué no es el income trading con opciones? ¿De acuerdo? Y la importancia de las coberturas. No es, primero, no es nunca abrir una posición y olvidarnos de ella hasta que venza, porque el tiempo siempre corre a nuestro favor. Eso no es income trading, ¿de acuerdo? Puede ser el income trading de los libros, el income trading que se promulga de una forma teórica, pero no es la realidad. Nadie que opera así puede ganar dinero en el medio o largo plazo, os lo aseguro. Segundo, un fuerte movimiento del mercado en contra puede hacernos perder gran parte de lo ganado durante mucho tiempo atrás si no protegemos nuestra posición. Perdóname que sea pesado, pero es una idea que quiero que quede muy marcada, muy clara. ¿De acuerdo? Y obviamente, por tanto, no es concebible ninguna estrategia en contra con opciones sin una estrategia definida y constante de cobertura. Y aquí llegamos al problema. Obviamente, si fuera tan sencillo montar coberturas, todo el mundo montaría y nadie tendría ese problema. ¿De acuerdo? Nunca sabemos primero cuándo se dará el siguiente crash. Por lo tanto, no puedo decir, este mes la monto, este mes no. Este mes la monto, el siguiente no. No, un crash de este tipo, de hecho, si algo se caracteriza a todos los crashs de la historia es que nunca nos han avisado antes. ¿Vale? Y además, normalmente suele ocurrir un mercado muy optimista, muy alcista, con muy poca volatilidad, y de pronto viene el golpe hacia abajo. Bien. Pero eso sí, tarda 2 años, 3, 5, 1, 1 y medio, ¿vale? Pero llegará, ¿vale? Aunque después llegarán. Y segundo, lo único que puede contener las pérdidas de estos escenarios bajistas tan contundentes son las estrategias de cobertura. Queda claro, pero hay un problema, y aquí viene el problema. Supone un coste constante. Si yo monto una cobertura,
tengo que pagar por ella, tengo que pagar por ella, tengo que pagar por ella. Y aparece entonces aquí la necesidad de extraer lo mejor de la estrategia income trading, generar rentabilidad mes a mes cuando tenemos un mercado entre comillas normal, ¿de acuerdo? Y las estrategias de cobertura para nuestra cartera global. Es decir, traduzco y anticipo, generar rentabilidad periódica, recurrente, dentro de lo posible, obviamente, ni mucho menos estamos asegurando, lo dejo claro, que aseguremos y garanticemos ganar todos los meses, ni todos los trimestres, ¿no? Yo puedo estar en 2 meses en break-even, un mes ganar un poco, o bueno, un mes positivo, pero digamos, crear una cadencia, una línea de rentabilidad muy robusta, que es lo que quiero decir, ¿vale? Y que ese coste mensual que tiene la estrategia, o trimestral, o semanal que tiene las estrategias de cobertura, sea el menor posible. De esa forma, podemos quedarnos con el 100% de la rentabilidad de los rendimientos del income trading, ¿vale? En otro caso, modelo alquimia, con opciones. ¿Es posible entonces crear una estrategia capaz de unir las ventajas del income trading y la capacidad de cobertura de los put ratio? Sí, ¿vale? Es perfectamente posible. Ha costado mucho tiempo, ha costado mucho estudio, pero básicamente lo que hemos hecho es muy simple. Quiero que quede claro. Es mantener una estrategia de income trading, esa no la hemos tocado, porque sabíamos que el problema no estaba ahí, ¿vale? Y crear un sistema, un enfoque, una filosofía de gestionar las coberturas, de forma que con el paso del tiempo aumentara su poder de cobertura, su capacidad de cobertura, su capacidad de protegernos, sin incrementar su coste. ¿De acuerdo? E incluso, en determinadas situaciones muy concretas, puede incluso arrojar rentabilidad positiva a nuestra posición, ¿de acuerdo? A nuestra cartera global. Entonces, vemos aquí que hemos mantenido la capacidad de generar ingresos bastante recurrentes en el tiempo ante mercados normales tanto desde el punto de vista estadístico, aunque sabe que estadísticamente los mercados no son exactamente normales, ¿de acuerdo? La curva no es una campana de distribución normal, ¿de acuerdo? Bien, y por otro lado, las estrategias de cobertura típica tienen la capacidad de reducir o eliminar los riesgos, pero nos supone un coste. En este caso, lo que hemos hecho, un coste periódico, ese coste es también más constante. Como digo, nos hemos centrado en optimizar nuestra estrategia de cobertura, buscar un equilibrio entre income trading y estrategia de cobertura, ¿vale? Importantísimo. El modelo Alquimia cuenta con un depurado sistema que gestiona las coberturas de forma que su coste es decreciente, insisto, con el paso del tiempo. Incluso puede llegar a arrojar beneficios a la cartera global, lo que ya he dicho antes, ¿vale? Quiero que quede muy claro. Básicamente es su único truco o es su gran virtud, ¿vale? Esa forma de enfocar las coberturas. Las coberturas funcionan poco a poco hasta llegar a no suponer ninguna merma sobre los beneficios obtenidos, ¿vale? En el income trading. A la vez que estamos constantemente protegidos ante crashes de mercado o crash de mercado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Se entiende todo? ¿Vale? Bueno, pues llegamos a un poco acercarnos a una estrategia de cobertura. En este caso utilizamos nosotros en nuestro modelo put/ratios, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una estrategia mucho más potente e inteligente que la simple compra de puts. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Gracias a ello, estos put/ratios, que no es más ni menos que unas opciones vendidas y otras compradas, creando esta curva y minimizando el coste de la estrategia. En este caso, tenemos una estrategia de 2.548 dólares de coste, lo vemos aquí, que ante una caída de un 30% y un incremento de volatilidad de un 30%, porque que nadie piense que un crash que nos haga perder un 30% va a permanecer la volatilidad igual, ¿vale? Da un resultado estimado a día de hoy de 75.000. En la medida que vaya pasando el tiempo, Z va haciendo su trabajo y su rentabilidad es mucho menor. Pero cuidado, de momento ya tenemos aquí 75.000 dólares de cobertura de reducción de nuestras pérdidas, ¿vale? En caso de que se dé un crash de esta dimensión, ¿vale? ¿Queda claro? Es decir, una estrategia que es vega positiva, lo incremento de la volatilidad propio de los cracks de mercados, ¿vale? Nos genera rentabilidad y esa rentabilidad la utilizamos para compensar las pérdidas que el income trading tendría en estos escenarios, digamos, tan convulsos, ¿de acuerdo? Digamos la antítesis de la operativa de income trading. Digo aquí, más potente e inteligente que la simple compra de puts, ¿de
acuerdo? Pues bueno, básicamente en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué. Abajo tendremos un coste 2.510 de una compra de puts. Esta es la línea de la compra de puts. He comprado en el mismo vencimiento una put por $2.510. Y aquí un put bar ratio. Ante el mismo incremento de volatilidad implícita de un 30%, la put me da $56.000. El put bar ratio me da $75.000. He gastado lo mismo para el mismo plazo. Estoy cubierto para el mismo plazo. ¿De acuerdo? Hay un matiz que por tiempo no puedo contarlo, ¿vale? Pero que sí, digamos, importante a la hora cuando se gestionan put bar ratio. Mayor rentabilidad, mayor rendimiento, no es gratuito y hay que tener algunas consideraciones, ¿vale? Pero simplemente de partida podemos tomar, porque realmente os aseguro que es literalmente así esta diferencia entre uno y otro. No obstante, haremos seminario, algún que otro seminario también comentando el concepto básico, el planteamiento básico del put bar ratio. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Pues esta, digamos, la base de trabajo de nuestro sistema de cobertura, ¿de acuerdo? El put bar ratio. Obviamente, un sistema que utiliza algoritmos, utiliza estudios del ciclo de volatilidad y sabemos, digamos, hemos definido cómo y cuándo ir creándolo, ir gestionándolo, ir ajustándolo, ¿de acuerdo? Vale. La estrategia de income trading, ¿vale? Mariposa de ala rota. Esta estrategia es la que utilizamos como base, como estrategia income trading. Si os fijáis, aunque esta imagen ya es de One, de Option Explorer, no de Option View, si os fijáis, esta estrategia tiene mucho más resistencia bajista en caso de caída que la otra. La otra caído de una forma más importante, más fuerte hacia abajo, ¿vale? Y esta aguanta mucho más una caída. Pensad que aquí tenemos un 5% de caída y aquí un 4% de subida. Y fijaros, aquí esta línea roja representa $2.500 a ganar en 40 días, que es aproximadamente un 3% sobre las máximas garantías posibles. Pero es que además, las garantías margin portfolio de Interactive Broker, ¿vale? Las garantías spam para opciones solo futuro, para cuentas pequeñas, que nos llegan a $110.000, nos permiten abrir esta posición con mucho menos garantías. Por lo tanto, si generamos misma rentabilidad con menos garantías, estamos, obviamente, aumentando nuestra rentabilidad porcentual, ¿vale? Aquí un matiz es que bajamos la volatilidad implícita un 4%. ¿Por qué? Cuando el mercado evoluciona al alza o lateraliza, generalmente se dan determinadas rentabilidades. Entonces podemos y debemos simular qué pasaría, ¿vale? En caso de que sea una baja de rentabilidad. Importante siempre la estrategia de income trading, abrirla con un pequeño incremento de volatilidad que nos la ponga, digamos, más óptima, que aumente las posibilidades de que se dé un posterior recorte. Es decir, cuando la volatilidad sube, ¿de acuerdo? Nosotros montamos un income trading y esperamos que vaya descendiendo y favoreciéndonos poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendidos aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Pues continuamos. Claro, si unimos ambas estrategias, fijaros aquí. Si yo esta posición la mantengo tal cual, pero el mercado cae un 20%, 25%, casi un 30%, fijaros cómo me hundo tremendamente. Es decir, aunque de una forma más contenida cuando usamos la otra estrategia, Iron Condor, la del principio, la que pusimos como ejemplo, vamos a entrar en pérdida. Y es que además, ¿vale? La volatilidad va a ir en nuestra contra en todo este periplo, en toda esta situación de bajada. ¿Qué ocurre? Si se da poco a poco, si la caída se da poco a poco, no vamos a tener problema. Porque el mercado nos va a devolver por Z, ¿vale? Más de lo que la posición nos quita por ir cayendo poco a poco. El problema es que es una caída fulgurante, contundente, como las que hemos visto en los gráficos anteriores. ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese caso, no queda otra, por lo que hemos dicho de rapidez, volatilidad, horquilla, ¿de acuerdo? Horquilla de las opciones, no queda otra que contar con esa cobertura. Entonces, si implantáramos esta estrategia junto a esta estrategia, obtendríamos algo así ante una caída de este tipo. Con ese incremento de volatilidad de un 30%, vemos que tenemos aquí una zona donde ganamos dinero. ¿Es real esto? No. Porque esto sería hoy.
si ocurre justo hoy, pero normalmente vamos a estar entre 30 y 40, 45 días dentro de la estrategia. Lo más normal es que estemos muy cerquita de la línea tema cero y con leves pérdidas. ¿De acuerdo? Por eso antes alguien me ha preguntado, perdón, no recuerdo el nombre, ¿cuál es tu nivel de pérdida, de resultado ante este crash? Pues mire usted, ¿vale? Teníamos varias estrategias abiertas en diferentes momentos, ¿vale? La que recién se habría abierto no tuvo ningún problema, incluso salió levemente en positivo. Pero la que llevaba ya un tiempo abierto ya no evoluciona por esta línea, sino que evoluciona por una línea cada vez más hacia abajo. ¿Por qué? Esta línea T más 0, pero esta línea, como vemos aquí, T más 47. La línea T más 15 está aquí en medio, ¿vale? Está aquí en medio. La T más 20 está aquí en medio, ¿vale? De ahí, sí, Leo, perdón. De ahí que viene mi respuesta. Es decir, ¿qué rentabilidad te doy? ¿Vale? Pues bueno, usted, entre una y otra, ¿de acuerdo? Decir, oye, no, mire usted, entonces es imposible que yo pierda aquí. No, no, no. Se puede perder, se pueden hacer pérdidas de 6-7% de la cuenta perfectamente, 6-7-8% de la cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un crash, simplemente un 15%, ¿vale? Y no has tenido este incremento bloqueado un 30%, y tú estos lots en Income Trading has saltado y gracias a esta cobertura, tú estos lots quizás de un 8-9% de la cuenta, por ejemplo, ¿no? Estoy viendo un número, pero la estrategia de Income Trading te devuelve un 5-6%, pues es muy tentador salir aquí con un 2% de pérdida. Es decir, ante una que de un 15%, estadísticamente poco probable. Si ya un 15% es estadísticamente poco probable caer en 10 días, imaginaros un 25 o un 30. Por lo tanto, ¿qué es lo razonable hacer? Ni mucho menos no peleamos este escenario. Ya cuando estamos aquí empezamos a tomar y salir de la posición. Tomar beneficios, asumir pérdidas y liquidar posición. Pero claro, ya ahí estamos saliendo de la cobertura, no montándola. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente, esa cobertura aquí nos ha ido mermando mes a mes. ¿Nuestro truco cuál es? O nuestra ciencia, o la clave de nuestro trabajo. Hacer que esas coberturas sean lo menor posible. ¿Para qué? Para quedarnos con la máxima parte de este beneficio generado a cambio de generar coberturas, ¿de acuerdo? Por el menor coste posible. De forma que este importe no se vea mermado lo más mínimo. ¿Vale? O al menos es nuestra filosofía de trabajo. Filosofía de trabajo. No siempre se consigue, no siempre se consigue en los plazos que queremos, ¿de acuerdo? Pero un poco ese sería un poco el argumentario, ¿no? O el planteamiento operativo, la filosofía de trabajo, ¿de acuerdo? Así que bueno, un poco hasta aquí, esta es la exposición, el planteamiento, uno, de lo que es el Income Trading, ¿vale? ¿Vale? Es decir, lo hemos visto el Income Trading como idea final, nos hemos acercado a su concepto desde un punto de vista 100% práctico, es decir, lo que hemos contado aquí es lo que durante tantos años hemos trabajado, depurado, sufrido, ¿vale? Para llevar, digamos, la realidad operativa que hay aquí. Yo podría decir, montas una operativa en trading, te olvidas de coberturas, ¿de acuerdo? Y vas a ganar, sí, ¿verdad? Vas a sacar secuencias de 8, 10, 12, 14 operaciones consecutivas positivas. Pero cuidado, a poco que te pille una situación complicada de mercado, ve diciéndole adiós a más de la mitad de los beneficios conseguidos, ¿vale? Insisto de nuevo, matizo, aunque me digáis que soy un poco pesado, no es concebible ningún income trading con opciones sin un plan de coberturas adecuado. Que quede claro, que nadie malgaste su dinero en eso, ¿de acuerdo? Que nadie malgaste su dinero en operar income trading si no tiene un plan de coberturas. Segundo, importante, todo esto que he puesto aquí, creo que llevo ahora mismo unos 35 o 38 minutos, no quiero superar mucho los 45 para no ser esto un ladrillo, algo muy tedioso de escuchar y de ver, ¿vale? Este seminario. Esto es una aproximación pedagógica. Cada matiz, cada diapositiva, yo podría sacar uno o varios, los que ya me conocéis desde hace tiempo lo sabéis, podría sacar todo un compendio o varios seminarios o varios webinars de cada una de las diapositivas que he mostrado, os lo aseguro, ¿de acuerdo? Lo que he hecho aquí es por una aproximación pedagógica para aquella persona que por primera vez o se interesa por ello, por conocer qué es el Income Trading con opciones, ¿de acuerdo? La gestión de una cartera de Income Trading requiere una correcta gestión de su timing y de la adecuada monitorización de las posiciones, distancia de seguridad. ¿Qué es esto? Importante, ni puedes estar ajustando las posiciones todos los días, ni puedes olvidarte de ellas. Tienes que, gracias al backtesting, a la práctica, a la experiencia, tomar una distancia de seguridad, ¿vale?
y tiene unos límites de precios. Límite de precios, límite de griegas, y cuando los rebases, entonces actúas sobre la posición. ¿De acuerdo? Hay personas que vienen, que me han llegado, personas que he formado, que venían del Income Trading, perdón, que venían de operativa intradía, del scalping, y la presión emocional no podían con ella. Me decían que era muy emocionalmente pesado. Y querían una operativa más tranquila. Pero claro, venían a una operativa donde puedes estar 25 días sin hacer una sola operación si el mercado te acompaña. El aburrimiento, os aseguro que no os podéis imaginar hasta qué punto nos tienta a hacer operaciones que son totalmente innecesarias, ¿vale? El mercado permanece dentro de nuestro rango, ¿vale? Dentro de un determinado rango, arriba y abajo, evolucionando por medio, generando poco a poco su beneficio, el que corresponde, pero necesitamos operar. Cuidado con eso, no olvidar ese concepto. Para mí fue importante no descubrirlo, pero sí asimilarlo, ¿vale? En nuestro modelo de gestión alquimia interviene otra herramienta y conceptos además de los puestos en el webinar. Por supuesto, como digo, que este seminario daría para mucho, este webinar daría para mucho. Yo simplemente he rascado la punta del iceberg, ¿vale? Obviamente hay un montón de conceptos, parámetros que obviamente son aplicables tanto a la parte de income trading como a la parte de cobertura, ¿vale? Y bueno, termino diciendo, el modelo de gestión con opciones de alquimia es una forma de sacar partido a las grandes posibilidades operativas de las opciones, pero no solo el modelo de gestión con opciones de alquimia, el income trading real, ¿de acuerdo? La operativa income trading real, ¿vale? Y siempre manteniendo controlado el riesgo en todo momento, ¿vale? Esa es para mí, por eso lo transmito, porque la he vivido y la estoy operando, y en esta web carteradetrading.com la vamos a ir publicando, los track records extraídos de cuentas reales operadas, ¿vale? Como exige el regulador español, ¿de acuerdo? Ahí se va a ver, ¿vale? Se va a ir viendo, digamos, la evolución de las cuentas, de las posiciones, y es la verdad del barquero que yo un poco he visto que funciona mes tras mes, año tras año, con independencia del tipo de mercado que te vayas encontrando, ¿de acuerdo? Un poco aquí tenéis los contactos o cómo seguir a nivel de la web, cartera de trading y todos los contactos en redes sociales, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí un poco pues podéis estar informados de los seminarios, de la evolución de las posiciones y de iniciativas de formación que vayamos haciendo para divulgar un poco este tipo de trading, ¿correcto? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que no hayáis entendido. He visto todos tus vídeos, webinars, Leo, pues muchas gracias, no me lo merezco, Leo, de verdad, muchas gracias. Pero este año sería malo para la mariposa de la rota porque después del crash hay grandes subidas y he estado haciendo alguna prueba y es muy complicado salir en beneficio también por las comisiones. Sí, realmente, a ver, esa vuelta nube que ha hecho abajo, ¿vale? Que han hecho los mercados abajo, ¿vale? Esa caída, a ver si un poquito, voy a decir, una vez que, ¿vale? A ver si me da aquí. Esa caída, es decir, teníamos aquí, vamos subiendo en el mercado, ¿vale? Caímos fuertemente, perdón, subimos muy fuerte, caímos fuerte, crash, y aquí obviamente tuvimos que ir tomando beneficios o asumiendo pérdidas, y después leo lo que dice, vale, monto aquí, estoy fuera, monto aquí, con el aumento de volatilidad, monto aquí un enfoque, un planteamiento, perdón, de mariposa y ahora el mercado sale disparado. Pues sí, Leo, la verdad es que ha habido que pelearlo muy al alza. De hecho, ha sido muy complicado pelearlo porque, como un poco se ve aquí, te sales por esta zona. ¿Vale? Te sales por esta zona, vas evolucionando hacia aquí arriba y como mariposa, pues te sales por esta zona. ¿Vale? A efectos de números, ha sido muy complicado sacar más de un 1,3, desde mi perspectiva, ¿eh? 1,3, 1,5%, ¿vale? Peleando una subida en esta zona. Porque lo único que podías hacer era subir esta zona poco a poco, pero con cuidado de no bajar esta. Ángel, ¿por qué? Muy sencillo. Porque cuando hemos subido crash y rebote, claro, en la medida que ibas rebotando, ¿quién te decía que no ibas a caer así? Uf, Leo, cuidado, cuidado porque claro, a ver, una mariposa es esto. Compro 4, vendo 8, compro 4. Aquí tenemos ya 16, solo la entrada, más otras 4, menos 8 y 4
en la caída, perdón, en la salida. Son ya 32. Suponiendo que ajustes un poco, un simple mariposa te puedes a un dinero muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Personalmente, para opciones sobre futuros, ¿vale? No sé si lo haces sobre índices, sobre futuros, ¿vale? No se debería pagar para una operativa de este tipo más de 1,90, 2 dólares, 2 dólares 10 como mucho en esa franja, ¿vale? No se debería de pagar, ¿vale? Eurostoxx 50. Bueno, supongo que serán opciones sobre el índice, quiero pensar, ¿vale? En este caso, no estoy muy puesto en el precio de las opciones sobre el índice europeo porque eso lo hacemos mercado americano. Pero creo que puedo adelantarme, León, que 3 euros por opción, ¿de acuerdo? Creo que es excesivo, ¿eh? ¿Vale? Te puede estar mermando, me atrevo a decirte, un 5-8% de rentabilidad al año sin ningún problema. Sí, eBay cuesta la mitad, Leo, ¿de acuerdo? De hecho, incluso, os cuento, os adelanto, ¿vale? Vamos a poner algún tipo de taller privado, un poco un poco como hacer un taller semanal, de hora y media, donde traemos a fondo todo esto. Y creo que voy a ofrecer la posibilidad de quien abra cuenta, lo digo de ya, no tenía pensado decirlo, pero en Interactive Broker a través de nosotros, pues tendría, digamos, ventajas, descuentos para acceder a ese taller. Así que bueno, Leo, si estás interesado, pues me echa el correo electrónico, contacta conmigo y un poco, pues. Pero sí, la verdad es que es fundamental. No es por hacer daño click trading, nada, sino es que hay una matemática que es: voy a ingresar tanto, voy a operar tantos contratos, y además, fijaros, tenemos 32 contratos ya aquí. Imaginaros que hubiera que ahora que rolear hacia arriba contratos, ¿vale? Así que, cuidado porque según nuestros cálculos, más de 2, 2 y pico, 2,10, ¿vale? Llegas a tener una merma en la operativa entre un 5 y un 8%. Es decir, que un 0,5, 0,7, 0 de la rentabilidad mensual se te va a ir. Tienes que ser muy bueno operando, ¿eh? No os engaño, no os engaño. ¿De acuerdo? Pues nada, no sé si hay alguna cuestión más, pregunta más. ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no haya quedado claro? Pues nada, un poco lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Nada, agradeceros a todos el haber asistido, espero que haya sido vuestro interés. Se seguirá publicando tanto en las redes sociales de aquí, carteras de trading, como en la de la escuela de inversión de GPM, en esas mismas redes sociales, los próximos seminarios, ¿vale? Los próximos webinars. Y nada, simplemente muchas gracias a todos por vuestra atención, y cualquier duda, pues aquí me tenéis, en estos contactos me tenéis, ¿de acuerdo? Muchas gracias y un saludo. Buenas tardes.